Buenos días, licenciados, un gusto saludarles. Nosotros somos el grupo en donde nos tocó exponer sobre las leyes de Charles, ¿verdad? Entonces, para empezar, como introducción del tema, podemos decir un pequeño concepto, ¿verdad?, de lo que trata la ley de Charles. Entonces, podemos decir que es el volumen de un gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Otro concepto que podemos encontrar es el siguiente, ¿verdad? Si tenemos una cantidad de gas en un determinado recipiente, ¿verdad?, depende mucho de la cantidad de temperatura para darnos el volumen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes me puedan comprender este pequeño concepto que acabo de leer, podemos ayudarnos en esta pequeña gráfica que tengo yo acá. Entonces, aquí tenemos dos recipientes, ¿verdad? En el primer recipiente tenemos que hay un recipiente que no tiene mucha temperatura, pero mientras que no tiene mucha temperatura, también el volumen va a ser acorde a esa temperatura que hay, ¿verdad? En el siguiente recipiente pasa todo lo contrario, porque encontramos que en este recipiente hay más temperatura, por lo tanto el volumen va a aumentar. Y acá hay menos temperatura, por lo tanto va a haber menor volumen, ¿verdad? Para poder comprender un poquito más sobre la ley de Charles, tenemos esta pequeña gráfica que acabo de ilustrar yo acá, en donde dice la temperatura con el volumen es proporcional. Para que me comprendan un poquito acerca de este tema, pueden ver, ¿verdad?, que a mayor temperatura va a ser mayor volumen. Entonces podemos concluir que nos queda como una recta perfecta, ¿verdad?, porque va a ser proporcional esta pequeña explicación, ¿verdad? Para ilustrar o para como un experimento tengo yo aquí tengo un pequeño experimento, ¿verdad?, en donde tengo dos recipientes. Tengo en el recipiente 1 tengo agua fría y en el recipiente 2 tengo agua caliente, ¿verdad? Tengo agua caliente. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo introduzco este recipiente en cada uno de los dos recipientes. Por el momento voy a traer yo el agua caliente, ¿verdad?, para colocárselo a este recipiente. Entonces me permiten un momentito. Entonces vamos a colocar el agua hirviendo en este segundo recipiente, ¿verdad? Y vamos a ver qué reacciones tiene nuestro globo cuando yo le agregue, cuando yo lo sumerja en ambos recipientes. Entonces, cuando lo colocamos en el agua que está en normal, ¿verdad?, en una temperatura atmósfera, podemos concluir que no pasa nada, ¿verdad?, que ahí se mantiene el volumen. Mientras tanto, nosotros lo colocamos el recipiente en el agua hirviendo y nos podemos dar cuenta que el volumen de este globo aumenta dependiendo de la temperatura. Y como nos estamos dando cuenta, pues se va inflando cada vez más este pequeño globo, porque hay una gran temperatura en este recipiente con agua. Mientras tanto, nosotros lo colocamos nuevamente en el recipiente donde se mantiene a temperatura atmósfera, nos podemos ver que poco a poco pues se va diluyendo el volumen y hasta que cae. Y hacemos otra vez lo contrario y el volumen va aumentando por la temperatura. Entonces es un pequeño ejercicio donde yo les traigo, ¿verdad?, donde podemos comprobar lo que Charles decía, ¿verdad? Bueno, entonces para ello Charles dedujo algunas fórmulas, ¿verdad? Y él se centró en dos objetos, y en donde él decía que el volumen 1 partido la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 partido la temperatura 2,
¿sí? Entonces él se centró realmente en estos dos recipientes, pero lo dijo con otras palabras, por decirlo, ¿verdad? Pero al final, en esta fórmula, es que él concluyó. Entonces, para poder comprender un poquito más acerca de ese tema, vamos a realizar un ejemplo, ¿verdad? Donde podemos aplicar lo que él estaba deduciendo. Entonces, vamos a resolver un pequeño problema para dejar claro, ¿verdad?, acerca de este tema. El problema dice así, dice, un volumen de 36.4 litros de metano gaseoso, por supuesto, se calienta de 25 grados a 88 grados Celsius a presión constante. Y la pregunta dice así, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen del recipiente, ¿verdad? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que aplicar algunos pasos, ¿verdad?, para la resolución de problemas ya. Entonces, ponemos como primer paso los datos que nos está dando el problema, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar que para empezar nos están dando el primer volumen, ¿verdad?, que lo puedo simbolizar como volumen 1, que va a ser igual a 36.4 Kelvin. Y la temperatura 1 va a ser igual a 25 grados Celsius. Y la temperatura 2 va a ser igual a 88 grados Celsius. Y para finalizar, la temperatura, el volumen 2 es lo que yo tengo que encontrar en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, para poder resolver este problema, primero tengo que convertir los grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, la fórmula que voy a utilizar dice así, ¿verdad? Los grados Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273. Ya sustituyendo valores, tendría entonces que grados Kelvin va a ser igual a los grados Celsius que voy a utilizar ahorita, la primera temperatura, que dice 25 grados más los 273. Entonces, Kelvin va a ser igual a 25 más 273, me va a dar un total de 298 Kelvin. Esta es mi primera conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, vamos a hacer de una vez la conversión de los 88 grados Celsius a grados Kelvin. Y me quedaría entonces que la grados Kelvin va a ser igual a 88 grados Celsius más los 270. Entonces la segunda conversión de la temperatura 2 a Kelvin me va a dar un total de 361 Kelvin. Entonces, esto ya puedo yo sustituirlo en mis dos temperaturas, tanto en la temperatura 1 como en la temperatura 2, ¿verdad? Y vamos a sustituir. Tendríamos entonces que la temperatura 1 ya en su conversión, ¿verdad?, me quedaría un total de 298 Kelvin, y la temperatura 2 sería los 361 Kelvin. Entonces, ya aplicando mi fórmula, tendremos entonces que el volumen 1 partido la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 partido la temperatura 2. Entonces, como lo que quiero yo ahorita
encontrar va a ser el volumen 2, tengo que despejar el volumen 2, ¿verdad? Entonces el que como le está estorbando es la temperatura 2, multiplica en ambos lados. Tendría entonces que el volumen 1 por la temperatura 2 va a ser partido la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2. Entonces, sustituyendo valores, tendría que el volumen 1 va a ser igual a 36.4 L por la temperatura 2, que va a ser 361 Kelvin. Todo esto partido dentro de la temperatura 1, que sería los 298 Kelvin. Entonces, por la ley de cancelación, pues sabemos, ¿verdad?, que Kelvin se van con Kelvin para que solo nos quedara L. Entonces, multiplicando los 36.4 por los 361 dividido los 298, me va a dar un total que el volumen 2 va a ser igual a ¿cuánto entonces? Va a ser igual a 44.1. Entonces ahí podemos concluir, ¿verdad?, que la temperatura y el volumen es proporcional. A más temperatura, mayor volumen; a menor volumen, mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Esta fue mi presentación, espero que les guste. Feliz día. Para continuar con la explicación que mi compañero dio sobre la ley de Charles, vamos a hacer el siguiente experimento. En este experimento vamos a necesitar una lata vacía, agua y un recipiente con agua fría. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocarle agua a esta lata, solo un poco, y la vamos a poner a calentar. Cuando vemos que el agua ya está hirviendo dentro de la lata, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta, en este caso la lata se comprimió. ¿Por qué pasa esto? Lo que sucede en la lata es que el aire, en que es un gas, ocupa un lugar. Con el espacio, entonces, al calentar el aire que está dentro de la lata, obedece una de las leyes de los gases, directamente lo que es la ley de Charles, que dice lo siguiente: el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, entonces quiere decir en este caso que el volumen va a aumentar. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir. Entonces, en este caso, lo que pasa es que acá hay un aire. Cuando ocupa el aire, nos podemos dar cuenta que al calentar y darle vuelta, el agua lo que hace es bajar esa temperatura. Y al bajar esa temperatura, a consecuencia de todo esto, entonces se queda un espacio vacío y desequilibra así la presión que se encuentra dentro de la lata con la presión externa, o sea, la presión atmósfera, en la cual hace que la lata se comprime por la menor presión que se encuentra dentro de esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá estamos cumpliendo lo que es la ley de Charles, al decir que cuando el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Pero si la temperatura disminuye, el volumen también